Hola, hoy me gustaría profundizar un poco sobre un tema que parece obvio, pero no lo es, y suele traer un poco de confusión en los grupos de talleres con los que trabajo a la hora de plantearnos la novela. Estoy hablando del conflicto de mi personaje. Mucha gente se paraliza y dice, pero es que no consigo el conflicto, no doy con el conflicto, y pareciera que estuvieran buscando algo por fuera de su historia, ¿no? Y me da mucha risa porque vivimos en un mundo productor de conflictos. De hecho, todos buscamos desesperadamente la felicidad. Eso nos puede indicar que o la felicidad no existe o no es necesariamente lo que nosotros tenemos en mente. A propósito de este tema, voy a leer un fragmento de este libro, Querer escribir, poder escribir, de Javier Chiabrando, es un escritor argentino, y sobre el tema nos arroja algunas luces que me parecen importantes, ¿no? como señalar. Él dice, el conflicto es el motor del argumento. La finalidad última, el argumento se cuenta para contar el conflicto. Sin conflicto, sin crisis, sin drama, hay vacío. Es decir, creo que no hay libro en el mundo que me plantee a un personaje que tiene una vida feliz, que es feliz, al quien no le pasa nada, a quien no tiene que hacer ningún esfuerzo, que lo tiene todo, no. Creo que no nos parecería interesante un libro como ese. Todo personaje tiene que tener algún motor de búsqueda, ¿sí? Como dice Chiabrando, sin conflicto, el drama, no hay drama, la trama es vacía. Pero yo creo saber, tengo la intuición de saber por qué nos ocurre esto. Y creo que todos venimos como de una tradición escolar en la que el conflicto se nos presenta de una manera muy plana, creo, y muy generalizada, y lo he escuchado incluso en las cátedras de literatura en las universidades. Y dice textualmente algo así como: el conflicto es un enfrentamiento entre dos fuerzas opuestas entre sí y un deseo que un personaje necesita satisfacer. Venimos de esa tradición y la verdad es que a mí no me dice mucho y no me sirve mucho a la hora de escribir, porque puede que me haga sentido como lectora. Como lectora se me hace fácil identificar esas fuerzas opuestas contra las que lucha el personaje, ¿no? Precisamente porque estamos ante un texto que ya está organizado, pero a la hora de sentarnos a escribir no se nos hace tan fácil. Parece que llegamos al proceso de escritura con algunos conceptos muy básicos sobre literatura que no nos sirven como escritores, ¿no? A la hora de confeccionar una historia. Entonces, también puede pasar que este tipo de conceptos nos haga pensar que a mayor magnitud de un conflicto, pues más interesante es una historia. Y no necesariamente tiene que ser así, ¿no? ¿Qué pasa con esos conflictos más sutiles? Entonces, para transmitir esta idea, a mí se me ha hecho un poco más fácil cuando hablo de un malestar. Es decir, un personaje tiene un malestar por alguna razón que se agrava, se complica y se argumenta a lo largo de la narración. De esta manera me hace pensar que mi personaje es un sujeto afectado por algo, ¿no? Y precisamente ese malestar se manifiesta en un momento crítico, en un momento de crisis. Pero por supuesto, esa crisis va a generar una serie de consecuencias, una serie de situaciones, pero siempre dentro de ese mundo crítico. Ojalá esto pudiera ser más fácil para asimilarlo a la hora de buscar nuestros conflictos en literatura, a la hora de escribir. Otra pregunta que a mí misma me llama mucho la atención y con la que me gusta partir en discusiones es qué es lo que hace a un conflicto interesante, ¿no? Hay conflictos más interesantes que otros, pueden generar un material narrativo de mayor impacto. Bueno, yo no sé si podamos medir eso en la literatura. Lo que yo sí creo es que más que el conflicto mismo es nuestra capacidad de complicarlo,
nuestra capacidad de complejizar a ese personaje en medio de una situación. Es decir, no hay conflicto pequeño, hay tratamientos brillantes, hay una capacidad como extraordinaria de construir mecanismos, ¿sí? Esos son mecanismos para robar la atención del lector y hacerlo sumergirse en nuestra historia y secuestrarlo durante todo el tiempo que nos dure el texto. Decía hace poco que no hay conflicto pequeño, sino tratamientos brillantes, ¿no? Hay un libro que me gusta muchísimo, siempre vuelvo a él. Es un libro de Murakami que se llama ¿De qué hablo cuando hablo de escribir? Y allí él dice, ¿no?, lo siguiente: cualquiera puede extraer una fuerza sorprendente de experiencias aparentemente pequeñas. Hay una expresión japonesa que dice: Ki no shinku to ishi no furoto. Se refiere a que a veces suceden cosas que en condiciones normales parecen imposibles. En el mundo de la novela, y tal vez sea algo extensible al arte en general, a menudo ocurren esos fenómenos imposibles. Cosas que se consideran ligeras terminan por ganar peso con el paso del tiempo y, al contrario, asuntos de mucho peso acaban por perderlo hasta no quedar más que un esqueleto. Entonces, lo que me parece importante acá es que desarrollemos nuestra capacidad de complejizar los asuntos, ¿no? Cuando me suelen preguntar, Sol, ¿cómo hago para darle profundidad a mi prosa? Lee poesía. Definitivamente lee poesía. La poesía nos ayuda a desarrollar una tercera dimensión, pero de una connotación que a lo mejor no sea visible en nuestra prosa y en el desarrollo de las acciones, pero sí le da un fondo de profundidad a nuestro estilo literario. Por otra parte, cuando me preguntan ¿cómo hago para aprender a mantenerme en un conflicto, a analizarlo en la medida en que voy escribiendo? Escribe cuento. Escribe cuentos. El cuento es un género extraordinario que nos permite enfocarnos en un conflicto, ¿no? El cuento es un género anecdótico prácticamente, en el que parece que tuviera más peso ese conflicto que nuestros personajes, ¿no? En cambio, en una novela vamos a tener muchísimo más tiempo para conocer a profundidad el personaje, ¿no? La novela, voy a decirlo de una manera tal vez muy, no sé si prejuiciosa o básica, pero la novela es un lugar para que viva a sus anchas el personaje. El cuento es un género un poco más estrecho, en el que pareciera que tuviéramos menos espacio para movernos. Entonces tenemos que aprovechar eso para explotar al máximo un conflicto. De hecho, cuando un cuentista tiene que escribir una novela, al principio se siente un poco extraño porque es como venir de dormir en una cama individual, en una cama pequeña, y terminar durmiendo en una cama grande, ¿no? Ni siquiera sabes que puedes dar vueltas por toda la cama. Estás acostumbrado a dormir a dormir en un espacio muy limitado. Entonces es más o menos eso. Mi recomendación: explota el conflicto, conoce a tu personaje, lleva a tus personajes al límite en esas situaciones y, por supuesto, también esto te va a exigir que tengas una mente amplia, porque a lo mejor ese personaje que no eres tú se va a encontrar en situaciones también límites y esto tiene que responder a su propia lógica y a su propia naturaleza. Voy a descansar un ratico. Yo creo que con esto terminamos, Winnie. Esa sesión. ¿Quedó bien, verdad? Eso me puede servir, hacer ejercicios de vocalización. Calentar la voz, ¿verdad? Entonces déjame, ¿cuántos minutos van? 10, casi 11 minutos.
¡Ah! ¿En serio? Y eso están haciendo grabado. Ajá, o sea que tengo menos.